Bienvenido a Dragon Show, el programa semanal donde hablamos de las últimas novedades del mundo del anime. Esta semana tenemos nueva información bastante reveladora sobre todo el arco de Granolah, el cual fue revelado recientemente por Akira Toriyama y Toyotaro. También hablaremos de la publicación del nuevo manga de Saint Seiya, el cual es conocido como Los Caballeros del Zodiaco Time Odyssey, o mejor dicho, la Odisea del Tiempo. Y finalmente, hablaremos un poco sobre Shingeki no Kyojin, de modo que si estás preparado, comencemos. Resulta que siguen saliendo más traducciones sobre la última entrevista dada por el dibujante del manga de Dragon Ball Super, Toyotaro. Entre otras cosas, nos revelan algunos secretos sobre la creación del arco de Granolah, pues nos dicen que Freezer estuvo pensado desde un principio. De hecho, si recordamos un poco, nos daremos cuenta que la principal motivación desde un principio para los hermanos Hita era derrotar a Freezer, mas no a Goku y a Vegeta. La razón por la que estos enfrentaron a los dos Saiyajin fue simplemente porque los vieron como un obstáculo antes de lograr su objetivo final, el cual era derrocar al emperador del universo. Por lo tanto, Toyotaro nos revela que desde un principio él quería que Freezer apareciera, y el hecho de que fuera nombrado tantas veces durante todo el tiempo que duró el arco de Granolah simplemente nos revela una cosa, y es que el incremento de poder y la nueva transformación de Black Freezer ya estaban pensadas desde un principio. Durante un tiempo, el buen Toyotaro pensó en introducir a Freezer de una buena vez, para que formara parte de los sucesos de esta batalla, y sin embargo Akira Toriyama no habría permitido esto, pues su plan era mostrar a este demonio del frío hasta el final de la saga, más concretamente en el clímax. Entre otras cosas, la entrevista nos dice lo siguiente: por supuesto sabíamos desde un principio que Freezer aparecería en esta saga, y trabajamos para lograrlo, razón por la cual todos en el arco de Granolah hablan tanto de él. Pero a pesar de que tanto los hermanos Hita como el mismo Granolah y de hecho el mismo Goku y Vegeta hablan todo el tiempo de Freezer, en realidad él nunca aparece, lo cual creo que generó bastante anticipación a lo largo de toda la historia. Es por eso que cuando finalmente lo revelamos, realmente se sintió como el final de todo este arco. Sentí que ahí es donde la historia debía terminar. Quería asegurarme de que los lectores nunca olvidaran a Freezer y traté de mantenerlos preguntándose si aparecería o no, y ciertamente debo decir que Toyotaro lo consiguió, pues recuerdo que durante toda esta trama nos preguntábamos a cada momento qué es lo que sucedería y si es que el malvado Freezer realmente aparecería. Es por eso que queríamos desarrollarlo durante 2 años, hasta que los lectores finalmente lo vieran aparecer después de todo. De esta manera Toyotaro confirma que ya tenían perfectamente planeado cómo sería el final de esta saga. Así que al llegar al capítulo 88, sentí algo así como, finalmente podemos sacarlo. Creo que algunas personas pueden sentir que su aparición fue demasiado repentina e inesperada. Sin embargo, si Freezer no aparecía tal como lo hizo, derrotando a Goku y a Vegeta, la historia se podría sentir como inconclusa. Pero si aparecía muy de la nada, podría lucir todo muy repentino, por lo que era una línea de equilibrio muy difícil de conseguir. Pero creo que al final, todo fue un éxito. Así pues, yo también creo que el final de la temporada de la saga de Granolah fue bastante innovador, épico y sorprendente, teniendo como resultado la aparición, o mejor dicho el renacimiento del gran emperador del universo, el cual de seguro se convertirá en una gran amenaza para el futuro. Así pues, nos encontramos a poco menos de una semana del estreno del próximo capítulo de Dragon Ball Super, y los spoilers y adelantos saldrán de seguro en los próximos días, de modo que estaremos atentos para analizarlos en cuanto salgan. Y en lo que respecta a los Caballeros del Zodiaco, también tenemos nueva información, pues ya tenemos la última publicación a color del manga no canónico o spin-off de esta franquicia, el cual sería protagonizado por Ikki de Fénix, quien en esta ocasión enfrentaría una versión bastante interesante del dios Cronos. A grandes rasgos, podríamos decir que el capítulo fue bastante interesante, aunque también debo admitir que algunos detalles no me gustaron demasiado. El capítulo da inicio poniéndonos en un contexto temporal, pues resulta que las aventuras de esta saga se llevarán a cabo poco antes de la batalla de las 12 casas, más concretamente en el tiempo en que Athena y los caballeros aún tenían el casco de la armadura de Sagitario.
lo cual quiere decir que sucede antes incluso de la aparición de Ayoria de Leo. Todo inicia en la mansión Kido, cuando Saori y Seiya son atacados por un nuevo guerrero con armaduras rojas, el cual viene acompañado de 3 soldados. El tipo resulta bastante poderoso, incluso parece que fuera más fuerte que un caballero de plata común y corriente, por lo que ni siquiera Seiya, Yoga y Shun son capaces de detenerlo. Finalmente Seiya eleva su cosmos al máximo, lanzando un meteoro de Pegaso que consigue noquearlo. El desdichado guerrero es ayudado por uno de sus compañeros, quien de inmediato y con la cola entre las piernas regresa ante su amo, quien resulta ser nada menos que el mismísimo dios Cronos. Respecto a la apariencia de este personaje, debo decir que luce bastante bien, y sin embargo me parece que es demasiado débil para que yo lo reconozca como el verdadero dios Cronos, pues resulta que Cronos es el dios más antiguo y poderoso de todo el panteón griego. Tan poderoso es que incluso la misma diosa Atena sería como un insecto ante él, y sin embargo aquí lo vemos como muy nerfeado, lo cual es algo que no condice con el canon. Por si esto fuera poco, nos revelan que Ikki será nada menos que la nueva encarnación de Hades, por medio de una trama bastante compleja, y la verdad es que esto me parece un poco innecesario, pues creo que Shun ya quedaba muy bien en este papel, y hacer las cosas aún más complicadas creo que no ayuda mucho. Sea como sea, Ikki es atacado por las fuerzas de Cronos, entre ellos las Norias, quienes lo llevan a un lugar misterioso conocido como el Erebo. En este lugar, la armadura de Fénix pierde sus poderes, pero poco después se vuelve de color negra, adaptándose a este nuevo entorno. Es entonces cuando nos cuentan la historia de Guilty, el maestro de Ikki, y cómo fue que recibió su máscara. Poco después de esto, el Fénix se enfrenta a estas Noiras, a quienes derrota con el poder de su cosmo. Y así una vez más, todo está bajo control gracias a Ikki, por lo que la furia de Cronos ha sido desatada, y ahora quiere activar una máquina conocida como el reloj del apocalipsis. En líneas generales resulta una historia bastante entretenida, pero creo que no se acerca ni de lejos a la historia original del Next Dimension, probablemente porque se trata de una historia que sucede antes de la batalla de las 12 casas, por lo que sabemos que al final tanto Ikki, Seiya como los demás resultarán ilesos y tendrán la victoria, lo cual a su vez hace que esta trama resulte algo menos tensa. Finalmente pasemos a Shingeki no Kyojin, pues el autor de esta obra sigue hablando un poco de su inspiración y nos reveló el origen filosófico de los titanes, los cuales representan los obstáculos que existen en el mundo real. Así pues, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Ignacio pregunta: ¿cómo es posible que Bellito no tenga aureola si se supone que Vegeta estaba muerto al momento de hacer la fusión? Pues resulta que los pendientes Potara, al ser un instrumento creado por los antiguos dioses supremos, tiene la característica increíble de tomar las fortalezas más grandes de cada uno de los integrantes para crear un ser aún más perfecto. En otras palabras, la magia de los pendientes Potara tomará las mejores cualidades de Goku y las mejores cualidades de Vegeta, y las unirá en uno solo para formar un guerrero nuevo, el cual es conocido como Bellito. Por lo tanto, y en este caso particular, podríamos decir que la condición de Goku como un ser vivo fue considerada por los pendientes Potara como una condición favorable, y por lo tanto fue esta cualidad la que predominaría en la existencia de la fusión resultante, el Gran Vegeto. José Jaramillo pregunta: ¿qué ataque ganaría entre un Kamehameha final versus un Big Bang Kamehameha? Pues ciertamente la diferencia entre estos ataques sería la misma que entre un Final Flash contra un ataque de Big Bang, y ciertamente ambos ataques son extraordinariamente poderosos. Personalmente, creo que el nivel tanto del Kamehameha final como del Big Bang Kamehameha se encuentran en un rango muy alto de técnica de combate, y por lo tanto creo que estarían igualados. En determinado caso, el ganador sería aquel guerrero que imbuya más cantidad de energía a su propio ataque. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ninguna nueva información del mundo del anime. Yo soy Kenel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.